La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presenta Webinar Ser FADU, un espacio donde encontrarás conferencias, seminarios y charlas en línea que fueron transmitidas en vivo a través de nuestras redes sociales. Webinar Ser FADU. En esta ocasión, la licenciada Ina Hristova nos habló de su tema, la imagen que habla. Voy a hablar un poco de mi trayectoria y estaba pensando en la imagen que habla, que es un título que puede abarcar de alguna forma todo lo que quiero conseguir con mis imágenes. Les hablaré de mi trayectoria como ilustradora y de todos los proyectos que me han hecho crecer, ¿no? De alguna forma. Yo tengo una formación, como bien mencionaba el maestro, en Historia del Arte, y tenía como muchas dudas respecto a cómo podría embarcarme en este mundo de la imagen, ¿no? De cómo podría empezar a crear, empezar a dibujar. Y tenía como mucho interés hacia las diferentes técnicas. Estudié en Bulgaria, en la Academia de Bellas Artes, donde a todos los historiadores del arte podían entrar en los diferentes talleres, probar y tocar con sus propias manos los materiales y experimentar con las diferentes técnicas. Y justamente ahí me enamoré por primera vez con el grabado, con la estampa, con la antigua creación de las imágenes. Y ahí se prendió como mi interés hacia la imagen gráfica y posteriormente hacia la ilustración, ¿no? Y para mí todo tiene una unión como muy universal, de alguna forma como que quiero hablar de temas universales con mis imágenes de manera más moderna. Y poco a poco toda mi formación se iba yendo hacia el mundo editorial también y posteriormente hacia la imagen en movimiento, ¿no? Siempre he tenido como este interés hacia la comunicación a través de las imágenes. Actualmente doy clases en la Universidad Anáhuac Campus Jalapa, donde doy clases de concept art, de ilustración, de animación también. Y aparte tengo un estudio con mi esposo que se llama Estudio Lápiz, donde desarrollamos diferentes talleres en torno a la ilustración, a la comunicación visual. Y les invito a que vean nuestros talleres y nuestra propuesta educativa en torno a la imagen. Les presento el primer proyecto. Es el proyecto final con el que pienso, de mi carrera de ilustración, con el que pienso que de alguna forma me adentré en un mundo que no conocía, es el mundo editorial, y de alguna forma me convertí en una persona más valiente gracias a este proyecto. Es un análisis de la literatura prohibida. Me interesa mucho la literatura y soy una lectora como muy activa. Y entonces hice una recopilación de todos los libros que eran prohibidos en algún momento de la historia. Y lo que hice, en un inicio pensé en crear carteles que hablen de estas lecturas personales, ¿no? Al final hice unos libros de artista que están serigrafiados a mano y es una pequeña colección que habla de estos títulos que en algún momento estaban prohibidos por alguna dictadura o alguna situación política. Siempre había como una prohibición. Entonces, uno de los títulos era El Señor de las Moscas, de William Golding, otro era Lolita, de Bulgakov. Entonces hice esta selección y aquí pueden ver un poco el proceso de trabajo que se llevó a cabo en la escuela donde estudié. Se llama la Escuela Massana en Barcelona. Aquí me adentré en el mundo de la serigrafía, no conocía nada al respecto y me intrigó mucho ir aprendiendo y hacer el proyecto final de la carrera. Y tuve mucha suerte porque presenté este proyecto existe como un concurso del gremio de los ilustradores en Barcelona que permite a los jóvenes mostrar sus
proyectos personales como de fin de carrera, y de esta forma los introducen en el mundo profesional, ¿no? Y tuve mucha suerte en quedar finalista y ganadora del premio Joseda, que es el Futuros Creadores. Y de alguna forma creo que esto me abrió puertas a conocer a más editores, y que esto sea el trampolín hacia el mundo laboral de la edición. Les muestro este proyecto porque yo creo que de alguna forma se conectan muchos papeles que tenemos que tener en nuestra labor como diseñadores, como ilustradores, creadores de imágenes. Este proyecto, en este proyecto hubo una curaduría, ¿no? Hubo una decisión editorial de mi parte. Hubo pues la parte, yo tuve que ejercer de impresora, de ilustradora, de curadora, como tanto de elegir qué textos se van a incluir en esta edición, como qué imágenes, qué tintas, ¿no? Quedar con el presupuesto que voy a hacer, todo el trabajo tuvo que ver con muchos papeles que tenían que ejercer, ¿no? Y quizá de ahí viene también mi interés hacia el mundo editorial y hacia también el mundo de la impresión y los métodos de reproducción de imágenes. A raíz de este proyecto, me contactó una editora que se llama Ariana Schiloni, de A Buen Paso. Es una editorial pequeña de libros infantiles y juveniles en Barcelona, con bastante trayectoria. Ya 10 años tiene de trayectoria de editar libros, y me propuso un libro muy interesante con cuentos peruanos de Héctor Gómez Navarro, y tenía que interpretar estos cuentos. Y yo en aquel momento nunca había pisado América Latina, ni había vivido en México, ni había llegado a México, y de alguna forma tuve que conectar con estas imágenes, documentarme mucho, ver de qué forma yo podía trasladarme en este mundo y interpretar el texto. Y a mí esta parte es lo que más me apasiona, porque prácticamente estás haciendo una labor de traducción visual del texto, pero también estás ampliando el contenido del libro, ¿no? Y este libro significó mucho para mí. También exploré de alguna forma el dibujo digital, porque hasta ahora pues había hecho algunos proyectos en dibujo digital, pero esto fue como un espacio de exploración con texturas, con colores, establecer como un código visual para todo el libro. Estas son algunas de las imágenes que les puedo mostrar de este proyecto. He seleccionado algunas que hablan mucho de la metamorfosis, porque son unos cuentos que son tradicionales, pero están llevados al mundo moderno, ¿no? Y es un libro muy recomendable para leer. Y este proyecto, gracias a este proyecto, seguí colaborando con esta editorial que me propuso esta vez trabajar en un libro que es más infantil. Entonces, hasta ahora yo pensaba que estaba haciendo una ilustración dedicada a un público infantil, pero resulta que hay diferentes niveles en el mundo editorial y en el mundo editorial de la ilustración infantil. Entonces, en los últimos años me he especializado más en esta forma de creación visual, y más en crear libros álbum, que les estoy mostrando un poco este trabajo. El libro álbum es un espacio donde puedes explorar mucho la unión entre imagen y texto, y partir de esta unión, esta lógica, y crear como la totalidad de un mundo alrededor de la ficción y la narrativa. Este fue un libro también en colaboración con esta editorial y el autor Alex Nogués, que es un autor muy activo hoy en día en España. Está escribiendo muchísimos libros y está recibiendo muchos premios por ellos. Este fue la historia, es una historia muy simple de un pato que descubre el invierno y descubre que puede hacer más cosas y jugar. La importancia del juego
Y a raíz de esto, pues se generaron como muchos talleres, se generaron como muchos espacios con los niños, que podríamos como decir que un libro no termina, el trabajo de un ilustrador infantil no termina donde que mandamos el libro a imprenta, sino que luego nos involucramos en todo el proceso educativo también. Y a mí me apasiona esta parte, conocer también este mundo de la edición, ¿no? Y cómo podríamos llegar a nuestros lectores de manera más activa, ¿no? Porque en el mundo del libro álbum, de la edición de libros para niños, nuestro lector es una persona muy activa, que luego se pueden generar como muchos juegos y nos puede enseñar mucho también. Otro libro que hice también es una colaboración con una editorial en Bulgaria. Esta fue como mi entrada en el mundo de la editorial de Bulgaria con este libro, porque nadie me conocía, ni como que no sabían que estaba ilustrando, porque yo me había mudado de España. Entonces empecé como a colaborar con esta editorial que hace algunas ediciones de autores que se dedican autores clásicos. Este es Aldous Huxley, por si no lo pueden leer, que hace un cuento de los cuervos, el cuento se llama Los cuervos del jardín. Allí en esta historia la ha escrito para su sobrina y es el único libro infantil que ha escrito. Y entonces esta editorial, su labor es conservar, encontrar estos libros que pues se han escrito casi por accidente o como son libros únicos que los autores de la literatura clásica, de literatura para adultos, escribieron en algún momento. Y también fue un reto como trabajar en una colección de libros, adaptar, digamos, mi manera de dibujar y mi manera de narrar a esta colección, porque tenía un diseño muy establecido y aquí fue un reto también colocar un texto bastante grande, bastante largo y convertirlo en un libro álbum, porque es algo que a mí me interesaba narrar. Entonces, como seguí un poco explorando el dibujo digital, siempre partiendo de una exploración muy colorista, con colores muy vibrantes, y me interesaba justamente mantener esta paleta, este ambiente en todas las secuencias de la narrativa visual. Otro libro que hicimos es el libro de Dylan Thomas, que se llama La Navidad de un niño en Gales, que también fue hecho con la misma editorial. Aquí para mí fue como un proyecto muy especial porque conecté mucho con el texto. Se trata de una historia como muy surreal, de como un recuerdo de Navidad, pero son como recuerdos como muy ambiguos, como a modo de ensayo. Entonces yo prácticamente ilustré mi infancia en Bulgaria, con el frío, en la casa de mi abuelo. Entonces conecté mucho con estos recuerdos e intenté como generar mucho ese ambiente del frío, también del calor del hogar, ¿no? Y como estas vueltas a la infancia que siento que para hacer literatura infantil tenemos que tener mucha conexión con estos recuerdos y entender muy bien estas experiencias que hemos tenido, ¿no? Y aquí justamente empecé a explorar con otros medios, con otros programas también de dibujo digital. Aquí exploré, por ejemplo, con el Procreate, también con es una mezcla entre Procreate y Photoshop. Como me especialicé en el dibujo con la tableta Cintiq, ¿no? Como iba explorando las diferentes posibilidades que me da los diferentes softwares también para el acabado de este libro. Y uno de los siguientes libros que trabajé es La bandera de Amalia, con Ediciones Ecaré, es una editorial venezolana y española. En este libro tuve que explorar otras cosas totalmente. Quizá pueden ver como el tono va cambiando, que uno se tiene que adaptar
a la historia, buscar como maneras de contar de diferentes formas. Y aquí tuve que buscar como muchísimos personajes. Es una historia de una costurera que tiene que preparar una bandera para la ciudad. Y, y aquí justamente tuve que analizar muy bien como las situaciones, crear como unos espacios casi posibles, imposibles, que desde dentro se vea afuera, desde fuera se vea dentro de la casa, como mucha exploración espacial de personajes. Y el proceso es como muy, muy interesante. Les quiero compartir como justamente esa experiencia de este lado mm, de ir descubriendo el libro. ¿No? El libro se va desplegando delante de nosotros y vamos descubriendo, quizá lo último para mí sería descubrir quién es el personaje principal, porque siempre me cuesta mucho más encontrar el personaje principal, ¿no? Iba descubriendo, por ejemplo, aquí lo que vemos son los músicos, estas imágenes como que dan cierto ritmo, ¿no? Como a la narrativa, porque había como ciertos grupos de personajes y una plaza y todo sucede alrededor de esta plaza. Estoy muy contenta. Este libro estuvo recomendado por New York Public Library y Fundación Cuatro Gatos y quedó finalista para la exposición de los ilustradores en la Feria Nacional de Internacional de Bolonia, que es un lugar donde se encuentran, digamos, todas las publicaciones infantiles, juveniles. Es una feria muy importante a nivel internacional que pues reúne estas publicaciones y a cada año hacen una convocatoria por si hay gente aquí que les interesa mucho la ilustración y en concreto la ilustración infantil y juvenil, pues pueden mandar su serie de imágenes a esta feria y hay una exposición de ilustradores que cada año terminan con una selección y te invitan a la feria. Pues 2 años consecutivos he quedado finalista, no he podido llegar como a la feria en sí, pero estoy muy contenta por esta selección porque significa como que el libro se va a mover, va a llegar a más personas y podrán leerlo y ver estas imágenes, ¿no? Y les quiero hablar un poco de lo que es mi trabajo editorial con mi madre. Mi madre es poeta, escritora y editora y decidimos que vamos a hacer un proyecto juntas que se llama Bobuleche, que mencionamos. Salió con este proyecto, se lanzó con este primer libro, que es un libro muy personal, muy vinculado con mi familia también. De alguna forma fue un reto para mí ilustrar a mi propia madre. Ya sabrán que pues siempre hay como un vínculo muy fuerte y entonces una quiere como sacar lo mejor. No sé qué pasa. ¿Siguen viendo? Sí, ya se ve la presentación. Sí, disculpen, no sé. Un segundo. Entonces, estuve con una llamada, perdón. Entonces, este proyecto es como muy importante para la familia y salió este primer libro con mi mamá. Este libro se escribió hace 15 años y salió recientemente hace un año y fue como un reto justamente tratar de lograr justamente todo el proceso editorial, ¿no? Desde la planificación de las ilustraciones, el texto, mandarlo a imprenta, distribuirlos, ¿no? Todo el proceso editorial en toda la cadena lo vamos llevando y planeando nosotras, ¿no? Y pues este libro ha tenido como muy buen recibimiento y ha sido seleccionado en algunas listas de recomendación en Bulgaria y ha tenido como, se ha acabado muy rápido
la edición y hemos tenido que sacar otra edición de nuevo. Y esto me apasiona mucho porque ya me puedo adentrar en el mundo editorial de pleno y conocer cómo funciona todo al otro lado, porque muchas veces no tenemos como este contacto directo con los editores, no conocemos cómo es su mundo, cómo planifican estas ediciones, a veces nos ponen una barrera muy directa y como que estamos trabajando, pero del otro lado enviamos nuestras imágenes o hacemos todo, tenemos que hacer trabajar con los calendarios, pero no podemos como ver qué pasa después, ¿no? Y esta parte, ¿qué pasa después con lo que he creado? Me interesa mucho. Generar talleres, generar encuentros con nuestros lectores es como muy importante. El libro no termina ahí, ¿no? Y les quiero hablar de la imagen que habla, ¿no? Les estoy mostrando algunas imágenes que luego les invito a que vayan a buscar los libros o que vayan a buscar como las imágenes para verlas. Y como que lo que me interesa aquí es generar un diálogo, ¿no? Y generar como un diálogo tanto entre texto e imagen, como que la propia imagen cuente algo más, ¿no? Y que amplíe estas historias. Y hoy en día me interesa justamente explorar cuáles son mis propias historias y de cómo podríamos crear nuestras propias narrativas. Por eso, gracias al contacto humano cercano con la editora que me confió el primer proyecto, que se llama Ariana Striloni, que les mencioné a buen paso, hicimos este libro que se llama Las Nietas de Baba, que surge de una coincidencia muy interesante. Cuando hicimos el primer libro juntas, ella me comentó que en su infancia había crecido con un libro que había estado impreso en Bulgaria y no conocía ni el autor ni el ilustrador, no había ninguna información, era un libro de los años 70, entonces me mostró ese libro de su infancia y logramos ubicar cuál era el cuento, quién era el ilustrador, y nos pusimos de acuerdo en editar este libro. Se trata de un cuento popular búlgaro y le interesaba mucho que yo cuente esta historia. Cuando yo descubrí cuál es el cuento, me di cuenta que era una historia que me contaban mis abuelos, que es bastante popular, y que es la historia de una abuelita, Baba, en búlgaro es abuela, y pues puede interpretarse como la Baba Yaga, también como un ser místico, mítico, que da miedo a veces. Entonces es una historia que se convirtió también como en algo muy importante en el último año, que es como un proyecto bastante personal. Ya técnicamente volví mucho a la pintura tradicional, volví a la pintura al gouache y esa exploración del color que tiene que ver mucho con la técnica tradicional de la pintura, ¿no? También quedó finalista, con este libro quedó finalista, o 5 de las imágenes quedaron finalistas en la Feria Internacional de Bolonia, y estoy muy contenta con este logro. Les muestro un poco más de las imágenes, que aquí en este libro quería como conseguir justamente como algún suspenso, pero también hablar mucho del miedo y cómo con las palabras podemos domar al miedo, y con la fuerza de las palabras, con la fuerza de la astucia, la abuela llega a domar esta criatura, ¿no? Y les muestro un poco más de las decisiones como gráficas que iba tomando. Por otro lado, les muestro algunas de las portadas de libros. Digamos que yo me he especializado más en libro álbum y es el lugar donde más quiero explorar mis propias narrativas, los cuentos de los demás, pero también me salen diferentes proyectos de invitación para colaboraciones, y esto amplía mucho mi experiencia como de resolver de manera rápida, de ir traduciendo.
todo un ensayo, toda una novela en una portada, por ejemplo. Y aquí tenemos algunos ejemplos de un libro que también como que logró con mucho éxito, que se llama El dolor, de André Duchamp, para una editorial que se llama Aquarius, y justamente encapsula como, la imagen encapsula como este dolor de un drama familiar posguerra, ¿no? Como que quería hablar con esta llama, la casa está en llama, pero es una llama desde afuera, no desde dentro, ¿no? Como estoy buscando a través de las imágenes crear como unas metáforas, hablar a través de diferente unión entre imágenes y llegar hacia una imagen poética que pueda transmitir algo más. Luego les muestro también, un segundo que voy a beber agua. Les muestro el trabajo que hice para Malpaís Ediciones de Max Rojas, que es una edición de poemas que es como una antología, tenía la idea de crear como una antología, y aquí creé como la portada, más dos pequeñas ilustraciones a modo de inicio y final, y fue un proyecto interesante también donde exploré como la relación entre la muerte, la noche, este barco que nos lleva desde la mitología y la religión egipcia, ¿no? Por el río hacia la muerte. Entonces, como que combiné todos estos conceptos para lograr como una portada como muy pregnante, muy simétrica, como siempre me gusta mucho la simetría en las imágenes. A veces tiendo como a usarlo demasiado quizá, pero es como un acercamiento que me permite lograr mucho, ¿no? Como a nivel de fuerza en la imagen. Luego les muestro otra colaboración con una editorial en Barcelona, la edición del Periscopi, que es de esta novela de David Van, que se llama Negra la brisa y Duel, que a partir también del principio de las artes gráficas, que querían una imagen, me acuerdo que me mandaron la sinopsis del libro, porque aún no estaba traducida, y querían una imagen como muy pregnante, como muy gráfica, y que hable de como que sea muy icónica y con algunos símbolos de Jasón y los Argonautas, de la mitología también, ¿no? Y como estas imágenes, pues los ajustamos para traducirlos en una composición que sea equilibrada, que sea también interesante, ¿no? Aquí en el diseño editorial decidieron a partir la imagen, y toda la imagen la vemos después de leer el libro, después de dar la vuelta a la edición, ¿no? Como entonces podemos mostrar algo y esconder una parte para descubrir después de la lectura, ¿no? Y quizá como estos proyectos, tengo varios proyectos, no los muestro aquí en la presentación, pero tengo varios proyectos que tienen mucho que ver con la gráfica, con la exploración del dibujo a partir del grabado, y justamente aunque sea un diseño, aunque sea un dibujo digital, siempre parto de mi conocimiento de cómo podremos plasmar gráficamente traducirla técnicamente al mundo digital, ¿no? Al mundo rápido, por así llamarlo. Y por eso les muestro uno de los primeros proyectos de poesía que trabajé, para hablarles un poco de la importancia del grabado en mi trabajo también, ¿no? Tengo como una línea que es más pictórica, que está más dirigida al libro álbum, y otra que es más gráfica y que explora otras capas de esta comunicación gráfica, de estas imágenes que nos hablan de diferentes cosas. Y yo considero que de alguna forma cada libro tiene su voz y tiene un tono que tenemos que buscar, tenemos que ajustar nuestra mirada y encontrar, captar este tono.
En este caso es un libro de poesía que hice para mi madre. Ella es la autora de este libro y exploraba justamente la oscuridad y la luz, ¿no? Y los diferentes niveles que puede haber y los diferentes tramos que puede haber hacia esa oscuridad y hacia esa luz, ¿no? Entonces, exploré mucho la técnica del agua fuerte y la agua cinta y la punta seca, que son unas técnicas gráficas que permiten justamente lograr unos tonos, unos acabados como muy artesanales también. Y todo este libro tiene una exploración más allá en la técnica, en lo plástico del metal, ¿no? Se transmite como otra cosa. Luego les muestro algunas portadas, que también me interesa mucho hacer portadas, que para mí es como una imagen, como un cartel que llama mucho la atención, que es muy pregnante. Tenemos El hermano del tiempo de Miguel Sandín, que es como una novela que habla de un personaje que es inmortal, que vive a través del tiempo y que tiene experiencias de diferentes tipos en el tiempo, ¿no? Como que conoce y se desenvuelve en diferentes situaciones, en diferentes épocas. Y aquí fue muy interesante porque decidí retratar a este personaje. Normalmente no me voy hacia los personajes, prefiero como representar ambientes, me interesa más como toda la atmósfera de una imagen, pero aquí decidí como representar a este personaje, a el hermano, y dar la idea del tiempo como una diana, digamos una diana que tiramos una flecha para captar el momento, y también usé la imagen del Uroboros, que es esta serpiente que se muerde la cola, y de esta forma como pude dar un poco de alguna metáfora dentro de este retrato, digamos, como bastante más realista de este personaje. En la siguiente imagen es la última portada que he hecho, que se llama The Journey of Film, para una editorial en Bulgaria, que se llama El Tiempo. Y aquí justamente es un ensayo sobre el fin del mundo, de alguna forma, y cómo podríamos sobrevivir el fin del mundo. Es como, fue muy interesante leerlo y me imaginaba como este espacio seguro, que siempre el fin del mundo sucede fuera de nuestra casa y hay guerras y hay tal, y hay mil problemas, pero nos queremos acubijar y cuidar y proteger como en un espacio seguro, ¿no? Y entonces me imaginaba como justamente lo que les hablaba del ambiente, la atmósfera que quiero transmitir con las imágenes. Y aquí creo que fue como un tono bastante afín a la lectura que tuvo. Porque casi siempre cuando hacemos una portada, cuando interpretamos un texto, es nuestra propia lectura lo que importa. Quizá a los editores no les importa tanto que qué bien dibujas o cómo haces tus decisiones creativas, sino qué mirada tienes como lector, también eso importa muchísimo. Entonces les comentaría que si quieren dedicarse a eso, a ese mundo editorial, es muy importante que sepan detectar, que sepan leer, que sepan interpretar el texto y que se emocionen por él. Esto también se transmite en una imagen. Estos son otras portadas para algunos libros de poesía y siento que es muy importante que recalque qué importante es la poesía en mi vida, ¿no? Hace poco unos alumnos me decían que cada cosa que les comento o que les explico en clase es como suena como un poema, ¿no? Entonces yo les digo, pues es muy importante porque mi madre es poeta, mi madre es escritora y de alguna forma me ha enseñado a ver la vida así. Y eso también lo quiero transmitir con mis imágenes, ¿no? Y de alguna forma sé que la poesía es como el lugar más, es como una casa donde puedo entender cómo suceden las cosas, ¿no? Puedo ver a todo lo que me rodea de esta forma. Y estas son algunas de las últimas portadas que he hecho para una editorial en Bulgaria.
que también pues explora mucho esa atmósfera, este sentimiento que podemos tener después de leer el libro. También les quiero mostrar otros proyectos que he tenido a lo largo de mi carrera. Últimamente he tenido como varios proyectos editoriales, pero para mí fue una sorpresa muy grande que se acercaron hacia mí el equipo de Google Doodle y me propusieron crear la imagen del Día de la Independencia de México. Entonces fue muy interesante este proceso porque yo vivo desde 2 años en México, en Jalapa, y fue directamente a conocer como de cerca cómo interpretaría esto, ¿no? Entonces, les quiero hablar mucho de la importancia de la documentación, de cómo podríamos lograr como una imagen como muy vibrante, que hable de una unión, que interprete los símbolos locales con mucho respeto y de alguna forma a mí me emocionó muchísimo este proyecto porque significó mucho para mí, fue como una bienvenida a mi nuevo país, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida por este proyecto y espero que salgan más proyectos de colaboración a raíz de aquí y fue como también como de alguna forma un reconocimiento a mi trabajo porque llegar a un punto de este tipo, como de este tipo de cliente, no es tan fácil, ¿no? Entonces, pues creo que estoy haciendo algo bien de alguna forma, que están llegando a clientes más grandes, ¿no? No es una intención de buscar clientes míos, pues simplemente fue un encuentro que fue bonito, ¿no? Y les quiero hablar un poco de la importancia de los proyectos finales, de los proyectos personales, perdón. Aquí me permito como espacios de exploración de mis propias narrativas, ¿no? De todas las imágenes que me hablan a mí. Entonces, siempre como recalco mucho que podemos explorar las imágenes que nos rodean en unos libretas de dibujo, en sketchbooks, podríamos llevar como nuestra bitácora, nuestro diario y apuntar cosas que nos impulsan a crear, que nos motivan, que nos abren los ojos y podemos como adentrarnos en esta narrativa y por otro lado también explorar algunas técnicas, algunas partes como de exploración nueva, ¿no? Y este es un proyecto que hice como una entrevista muy personal para una editorial, que me hacían como algunas preguntas que yo quise como responder de manera muy poética, ¿no? Y que sea como muy ambiguo la respuesta y que se puede interpretar de diferentes formas. Y a raíz de esto se creó como una pequeña narrativa en imágenes que que tenían que ver mucho con este personaje en diferentes situaciones y que se iba logrando como una uniformidad con los diferentes elementos. Y aquí les muestro como un poco esta exploración personal en torno a este personaje, ¿no? A la gráfica y a lo pictórico que tienen estas imágenes. Por otro lado, les quiero mostrar un poco el trabajo como impresora. Pues básicamente a raíz de una experiencia de intercambio en la Ceiba Gráfica, es un centro de creaciones aquí en Coatepec, y me invitaron a hacer una residencia de trabajo donde estuve 2 meses trabajando en diferentes impresiones de obra gráfica de otros artistas, también en la realización de un proyecto personal. Y pues a lo largo de 2 años me he especializado en la impresión en litografía y he ido explorando otros lenguajes que me interesan mucho, que quizá no tienen nada que ver
con lo que estoy haciendo o que quizá pues nunca se van a reflejar, nunca se sabe, pero a mí me gusta mucho esta parte del proceso de exploración y de descubrimiento sobre todo, y lo veo como una especie de laboratorio en el cual tenemos toda la libertad de descubrir, ¿no? Porque muchas veces, como en algunos proyectos, no nos permitimos descubrir tanto, o no tenemos como el plazo o por el tiempo que tenemos que entregar un proyecto. Entonces, me permito estos espacios justamente para encontrar otras formas de crear. Y estas son algunas de las imágenes que esta es la edición de una especie de perfiles de personas, personajes irreales, intangibles, que mandé a Japón y quedé seleccionada en una exposición de Awagami Papers, que es una familia de creadores de papel muy importante de Japón, que organizan una exposición anualmente, creo que bianualmente, y gracias a la escuela donde estaba aprendiendo estas técnicas antiguas gráficas, pues pude acercarme a este espacio y poder exponer también en Japón. Y también en lo que queda de tiempo les quiero hablar un poco de este proyecto que hemos creado, que se llama Lápiz, que es este estudio donde volcamos todo nuestro interés hacia la docencia y también como hacia la creación de una comunidad, un espacio de diálogo. Lápiz viene de piedra y la piedra es una sustancia plural. Con ella se puede construir y destruir. Es herramienta de escritura y también un soporte para las ideas. Funciona como receptora de memorias. Y para nosotros justamente es muy importante crear esa memoria y crear como una memoria en una comunidad y que podamos compartir, no competir y construir nuevas cosas. Hemos ido haciendo diferentes talleres, tanto en línea como presenciales, físicos y online. Han sido multidisciplinarios y llevamos más de 40 y tantos talleres divulgando justamente la importancia de la imagen. Y hoy en día nos encontramos como inmersos en este proyecto de un ciclo de profesionalización hacia la ilustración y hacia el mundo de la ilustración editorial. Y justamente esta semana hemos empezado nuestra primera clase y ha sido como muy gratificante encontrar como personas tan afines y tan interesados en el mundo visual, en el lenguaje visual, en esa capacidad de encontrar la voz, ¿no? Y es muy importante generar estos espacios en los que podamos compartir pues todo lo que sabemos, todo lo que hemos aprendido o todos nuestros errores, las incertidumbres y pues es un espacio como que se siente muy, muy seguro y como una casa, ¿no? Y les hago como una invitación para que nos busquen, para que sigamos en contacto y que ahí en nuestra página web pueden también ver qué tipo de talleres hemos ido haciendo y pueden encontrar justamente una memoria de las cosas que vamos hablando, de las cosas que se van viendo en los diferentes talleres. Ese es un poco el espacio. Quería mostrarles como algunas fotografías porque también somos un espacio físico en Jalapa. Por si quieren visitarnos algún día, las puertas están bien abiertas para ustedes. Pues muchas gracias por su tiempo y por su interés y por la invitación por parte del Congreso UNOS y mucha suerte. Este ha sido el webinar Cerfado. Te invitamos a que nos sigas en nuestro canal de YouTube. Dale like y activa la campanita. No te pierdas nuestra próxima entrega.